un llamado a la iglesia del Distrito 2. Que de todo lo que estamos haciendo, que de todo lo que estamos caminando, que de todo lo que estamos experimentando de su gloria, porque Él sigue siendo Dios fiel en sus promesas y en sus bendiciones, que en ese camino que yo voy, Él necesita que nosotros hagamos un alto y que acuda al llamado que Él está haciendo. Detente donde estás, haz un alto. Quiero que me escuches, pero para yo escuchar al Padre, para yo poder conectarme con el Hijo, para yo poder conectarme con el Espíritu Santo, yo tengo que buscar el espacio correcto. Por más que digamos que somos multitasking las mujeres, amén, siempre llega un momento en que no podemos atender 2 y 3 cosas a la misma vez. Siempre llega un momento en que decimos, no, yo voy orando con el Señor en mi mente. No, yo voy intercediendo en la mente. Y gloria a Dios porque lo hacemos y no podemos parar de hacerlo. Pero llega un momento en nuestra vida como cristiano, como creyente, como líder, como pastor, como obispo, que el Señor vuelva a llamar a su iglesia y le dice, detente. Regresa a ese lugar donde somos tú y yo. Y más nadie va a detener ni involucrarse en esta comunicación. Y no solo eso, sino que le dice, cierra la puerta. Y no es la puerta exactamente de su habitación. No es la puerta exactamente de la casa donde usted reside. Es la puerta a los pensamientos contrarios que a diario está haciendo la iglesia del Señor bombardeada. Es la puerta a la duda, es la puerta al miedo, es la puerta al temor que no nos deja avanzar, iglesia del Señor. Hoy el Señor hace ese llamado a su iglesia. Ven al lugar secreto y olvida todo lo que hay ahí atrás y cierra la puerta. Somos tú y yo. No hay más nadie en esta comunicación. Yo estoy aquí, tu Padre, para escucharte. Yo estoy aquí para atenderte. Yo estoy aquí para hablarte. Yo estoy aquí para que sientas que no te he dejado solo en este caminar. Aleluya. Que quizás han sido muchas las cargas, sí. Que quizás han sido muchas las laceraciones también. Que quizás han sido muchas las veces que he ido a buscar a alguien y ese alguien no acude al llamado de Dios. Pero Él sigue siendo Dios quien está en ese lugar secreto para escucharte y darte nuevas estrategias. El llamado de este tiempo a la iglesia es, como decía nuestro obispo Bernal, que regresemos a esa práctica primitiva en donde la iglesia era Dios, solo Dios, Cristo, el Espíritu Santo, y lo demás no era obstáculo para detenerse como iglesia. Es para que un pueblo cierre las puertas del todo a los pensamientos contrarios que hacen mucho ruido, que obstaculizan mucho nuestra comunión con Dios, y que le busquemos cada segundo y cada día y cada noche con un verdadero corazón rendido y entregado. Distrito 2 de la IDP de Panamá. El Señor no ha perdido su validez. Él no tiene fecha de vencimiento. Él sigue siendo el Dios del Génesis y va a seguir siendo el Dios del Apocalipsis. Y cada vez que me toca una disertación lo voy a decir, porque Él es el Dios soberano que hizo todas las cosas. Si me puede acompañar rápidamente al libro de Jeremías 29:12. Y este versículo habla a un pueblo cautivo. Este versículo
Este versículo le habla a un pueblo que venía atravesando dificultades. Y Jeremías el profeta dice en el Antiguo Testamento: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. ¿A quién? A Él, a mí, y yo os oiré. Cuando nosotros invocamos el nombre del Padre, cuando nosotros invocamos el nombre del Hijo, cuando nosotros invocamos el nombre del Espíritu Santo de Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Y si yo estoy entrando en esa habitación secreta, en lo espiritual, cerrando puertas, entendiendo y no solamente hablando con vanas repeticiones, sino también deteniéndome a escuchar un Dios que me quiere llevar a la estatura del varón perfecto, entonces Él nos escuchará, iglesia. El gesto de invocarlo, el gesto de llamar al Señor a nuestras vidas, es un gesto de humildad. Porque cuando invocamos no podemos decir solamente voy a llamar obispo Alcides. ¿Cuál es el ejercicio de invocar? Es levantar tu tono de voz. Es poder abrir el diafragma y decir: Padre mío, aquí estoy, Señor. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, papito. Ese es el gesto de invocar. Y entonces Él ahí va a estar en medio de nosotros, oyendo para responder, oyendo para poder seguir demostrando su poder y toda su gloria sobre su pueblo. Esta es una promesa para un pueblo de Israel, que hoy usted y yo recibimos la misma bendición de ellos. Volver al lugar secreto, una vez más, es el acto de dejar todo lo que estamos haciendo. Y no se trata solamente de esa oración que hacemos en la mañana. Yo no sé a cuántos nos ha sucedido que de pronto estamos en un lugar fuera de nuestra casa y tenemos que detener el auto porque ahí llegó el Espíritu Santo de Dios. Volver al lugar secreto es ese momento en donde de pronto vamos de camino en un vehículo para ser trasladado a otro lugar y de pronto ahí llega el Espíritu Santo de Dios. Volver al lugar secreto es detenernos y entender que Él quiere que lo escuchemos también. Que le prestemos atención en el oído de lo que Él quiere hablarnos en lo espiritual. Volver al lugar secreto es apartarnos de todo lo que nos distrae y recibir de parte de Él lo que Él quiere depositar en nosotros y que recibamos cada uno. Mira, amada iglesia del Señor, hay hombres de parte del Señor que se tuvieron que apartar. Y ayer, gloria a Dios, porque el obispo Bernal mencionaba uno. Pero entre ellos voy a mencionar 4. Moisés, y lo podemos buscar posteriormente. En Éxodo, en el capítulo 24, Moisés se separa del pueblo para poder, como hombre de Dios, recibir algo especial para el pueblo. Y Moisés en el capítulo 24 subía al monte a recibir un tiempo de lo que Dios quería revelar al pueblo de Israel. Era necesario que esto se diera, porque las respuestas no iban a estar en medio del bullicio, no iban a estar en medio de tanta multitud con tantos problemas, amado pastor. Él se retiraba y decía: no me van a ver por un tiempo, hasta que Dios no me diga cómo avanzo, no me van a ver. Líder de la
secreto. Es ejemplo para nosotros, iglesia, de dirigir y de hacer la obra del Señor, pero con sus estrategias, con sus mandatos, con su revelación. Iglesia del Señor, Moisés subió al monte y cuando bajaba registra la palabra del Señor que cargaba un rostro resplandeciente. Había un pueblo haciendo desbarajustes, sí, porque ellos no conocían el secreto de Dios. Pero ese líder estaba ahí, en el lugar secreto, buscando qué llevar, buscando cómo seguir guiando, buscando cómo seguir avanzando, buscando cómo liberar y terminar de llegar hacia donde Dios había llamado al pueblo de Israel. Tenemos a un Elías que venía de ganar batallas, hermana Jenny. Un Elías que había hecho grandes profecías. Y que el miedo llegó a su vida. Y cuando la palabra del Dios nos registra esto, no es para decir, ay, es que si este hombre lo pudo hacer, a mí también me puede pasar. No, amada iglesia. La palabra del Señor nos registra esto para que nosotros en un momento de nuestra vida, nosotros podamos decir, aguanta aquí miedo. No, yo no me voy a quedar en esta cueva. Si Elías, Dios tuvo que ir a sacarlo de la cueva, yo no me puedo quedar en esta cueva, porque ya hubo un hombre que testificó que de ahí Dios lo sacó. Y no se quedó en el miedo. Y Elías pensaba, ya todos los mataron, yo soy el único que queda. ¿Y qué le contestó Dios? Hay otros igual que tú. Sal de aquí. Y parafraseo. Porque muchas veces nos sentimos en el caminar que lo que nos sucede es únicamente a nosotros. Pero quizás tú seas Elías que necesita salir de ese lugar secreto después que recibiste y levantar a otros. Vamos a salir de donde estás. Vamos, es hora que te levantes. Vamos, es hora que te sacudas. Vamos, es hora de que veas que allá adelante está nuestra meta. Otro de los hombres que menciona la palabra del Señor es el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. Y mientras estudiaba esto decía, Padre, usted hizo al Hijo carne para que nosotros recibiéramos quizás una de las lecciones más confrontantes de nuestras vidas. Cristo también tuvo miedo. Cristo también se afligió. Y por eso antes de la cruz Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y dónde se lo dijo? Separado del bullicio, separado de la multitud, haciendo lo que Él mismo había dicho en el libro de Mateo 6. Cerró puertas para recibir las fuerzas que necesitaba, para recibir el ánimo que necesitaba, para recibir la fortaleza que necesitaba. Y Dios no lo hizo carne solamente para que nosotros dijéramos, Cristo se hizo carne y para pagar en la cruz, sino para que supiéramos que Él también tuvo sentimientos. El maestro también le dolían las cosas.
Pero ¿qué pasaba cuando él salía del lugar secreto? ¿Qué acontecía en él cuando él salía de ese espacio donde él estaba con su Padre eterno? Y amada iglesia del Señor, hoy el Señor nos recuerda que eso no es un tiempo únicamente para un Moisés, que eso no es un tiempo únicamente para un Jesús, que eso no es un tiempo únicamente para un Elías, que eso no es el tiempo únicamente para un David. Él sigue estando en ese lugar secreto. No se trata de cuántas veces nos llamen para orar en la matutina. Se trata de que tú como ofrenda propia puedas buscar del rostro del que te ama. Se trata que tú como iglesia puedas reconocer: yo necesito entrar al lugar secreto porque algo no está pasando en mí. Con liderazgo, sin liderazgo, con pastorado, sin pastorado. Amada iglesia del Señor, el día de la venida de Cristo, todos vamos a ser llamados siervos. Hoy Dios le recuerda a la iglesia de Dios de la profecía que si vamos a hacer algo, hagámoslo o movámonos con las estrategias que vamos a recibir en el lugar secreto. Hay mucho estrés y me atrevo a decir que hasta ansiedad en el pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuántos van a llegar al culto el domingo? El viernes nada más llegaron 5 y se me quedaron un par. Hay muchos líderes de ministerio que decimos, pero es que no están reaccionando. Este congreso no es para solamente saludarnos. Este congreso no es un estado social que tenemos como iglesia de Dios de la profecía. Este congreso es para que regresemos a lo que hacía la iglesia primitiva. Vivir en un solo espíritu. No todos nos vamos a soportar muchas cosas, pero somos una sola iglesia. Siempre acudir a un mismo lugar. Y no es el lugar del templo, es el lugar del Dios que nos creó. Es el lugar donde encuentro ese Dios trino, del Cristo que me salvó, del Espíritu Santo que me quiere llenar y quiere redarguir mi mente. Este congreso se hizo para que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y que no es solamente que nos paremos en una plataforma, sino que más que eso podamos sentir el corazón de Dios en estos tiempos. ¿Qué quiere el Padre en este tiempo para mí? Pero si yo no entro en ese lugar secreto y no cierro la puerta como lo debo hacer, y no me olvido de lo que tengo que olvidar, y no perdono lo que tengo que perdonar, y no dejo de mirar al pastor, al líder, al hermano, sino que pongo mi mirada en Cristo como redentor de mi vida. Eso es lo que quiere Cristo en el lugar secreto. Para eso nos llamó en este tiempo, a encender el primer amor. Decía nuestro obispo, a volver a ser ese cristiano del inicio, que nada lo detenía, que nada, hermano, hay que barrer, yo voy. Hermano, hay que ir a la cocina, que hay que picar. Hermano, hay que cantar. Salían un par de Cornelio, pero yo voy a cantar. Iglesia de Dios de la Profecía, Distrito 2. ¿Cuántos hemos dado excusas
antes de cumplir con alguna función que se necesita hacer en la iglesia. Este congreso es para que nosotros recordemos que el lugar secreto tiene efecto en la vida del cristiano. No es solamente decir yo oro, no es solamente decir hablo en lengua, es también que se vea el testimonio del Cristo al cual yo visito en mi lugar secreto, en la intimidad. Este congreso fue para llamarnos a tener fe, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer. Y muchas veces la fe no es solamente esperar que Dios haga lo que nosotros estamos esperando, es ver en los propósitos de Él las maravillas del cielo que sigue haciendo sobre nuestras vidas. Ahí donde usted está, en menos de un minuto, ¿cuántas veces puede respirar? Hay que seguir teniendo fe, iglesia, porque estás respirando y su palabra dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Y si quiero alabar a Dios, tengo que seguir teniendo fe. Tengo que seguir teniendo esa certeza de que Dios va a hacer las cosas a su manera, no a la mía. Pero es para mi bien. Regresar al lugar secreto es para llenarnos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Ay, amada iglesia del Señor. Mientras estudiaba esto, le decía, Padre, que es el fuego de tu Espíritu Santo. Y es fácil decir, el fuego del Espíritu Santo descendió. Pero sabes, tú eres el primer templo de Cristo. Y cuando el fuego del Espíritu Santo de Dios desciende sobre nosotros, Él va quemando, transformando y haciendo a la manera de Él las cosas. Volver a ese lugar secreto nos hace totalmente dependientes del Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermano. Del Espíritu Santo de Dios. Y esto no se trata de solamente asimilar un momento, un sentimiento pasajero. Ya basta de fanatismo. Ya basta de en el momento poder ir donde Dios y el resto del tiempo me olvido de esa comunión que yo necesito con Él. Pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros es más que un tiempo. Es ese momento en donde Él intercede. Es ese momento en donde tú vas a hacer algo equivocado y te dice detente. Es ese momento en donde a veces hablamos como locomotora sin medir lo que estamos diciendo y Él te dice, ey, te equivocaste. Es ese momento en donde quizás nos molestemos, nos airemos, pero que antes de que acabe la noche Él te recuerda, airaos, pero no pequéis. Es ese momento en donde aún seguimos sirviendo, pero en nuestro corazón hay cosas que Él necesita quebrantar y limpiar. Ese es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Mientras estudiaba esto, vino esta palabra en el desglose. Y es tameión. Y le preguntaba al Señor por qué. En el griego, tameión es el depósito. Y traducido para el pueblo hebreo, es un lugar íntimo donde guardaban cosas.
pero que no todo el mundo tenía acceso a entrar. Para las culturas un poco más desarrolladas, las joyas valiosas de la familia se guardan en un banco. Las piezas preciosas que no queremos que se dañen, porque quizás si la monto arriba del techo se van a quebrar, se alquila un depósito. Y le decía al Señor, pero ¿esto qué tiene que ver? Y en revelación del Espíritu de Dios me hacía entender, porque quizás muchos llegamos al depósito o al lugar secreto y le digo, Padre, aquí estoy, con fallas, con circunstancias, con pruebas, con necesidad, con enfermedad. ¿Y qué es lo que estoy llevando? Estoy llevando cosas. Y figurativamente hacemos lo mismo cuando llegas al lugar secreto. Es el lugar donde tú vas con cargas que no son tuyas, amada iglesia del Señor, y las dejas en el lugar secreto. Tú las puedes llevar, tú las puedes resolver, tú sabes cómo dejarlas a un lado. Quizás una o dos, pero nuestras fuerzas, y muchas veces nuestras fuerzas no van a fallar, Pastor Alfredo. Muchas veces nuestras fuerzas se van a agotar y se van a cansar. Y en el camellón, cuando llegamos y dejamos en ese depósito las cosas y soltamos todo lo que no nos pertenece, porque Dios no te creó con enfermedad, Dios no te creó con dolores de cabeza, Dios no te creó con problemas, Dios no te dio una familia para que pasaras por esas circunstancias. Ahí es donde nos está llamando Dios en este tiempo. No es con tus fuerzas. Entra al lugar secreto. Ven, aquí está el depósito. Trae lo que tengas que traer. Déjamelo aquí, que yo te voy a dar mi yugo que es ligero. Yo te voy a dar ese yugo que es ligero para ti. Es necesario que regresemos al lugar secreto, donde Él nos está esperando, donde Él está ahí cada segundo, cada minuto. Y no se trata exactamente de un tiempo, es una dirección. No es un tiempo, es el lugar hacia donde yo necesito llegar. Es el lugar que yo necesito atravesar. Llevamos carga, pero también llevamos alegría. Llevamos nuestras preocupaciones y nuestras tristezas. Y el Señor nos aliviana todas esas tristezas. Salimos de ahí renovados de fuerzas, recibiendo sanidad y teniendo respuesta de cosas que no sabíamos cómo las íbamos a resolver y que Él ahí solamente las sabe dar. Que nos toca a nosotros aprovechar lo que el Padre tiene en el lugar secreto. ¿Cuánto nos están cobrando por entrar ahí? ¿Cuánto tenemos que pagar por llegar ahí? Y quizás no hemos aprendido que la gracia del Padre sobre nosotros vale mucho. Porque entre tantos llamados somos nosotros los que estamos hoy acudiendo. Es gratis entrar al lugar secreto. Amada iglesia, toda la iglesia del Señor a nivel mundial está recibiendo dardos. En todas partes estamos siendo perseguidos. No es solamente en el otro lado del oriente, aquí en el occidente también. Estamos siendo vistos y calificados por el mundo. Ah, no, es que eso lo hizo mal, no eres cristiana. Eso es persecución.
Pero ¿cómo voy a reaccionar a eso si no acudo al refugio de mi lugar secreto? ¿Cómo voy a sanar el corazón cuando me señalen? Porque aún estamos en carne y hueso. Si no acudo al lugar secreto, si no entro y no me apego a la promesa del amor que solamente Dios puede dar, que no es un amor que va a vencer, sino que es continuo cada tiempo. El libro de Salmos 27:4 dice: una cosa que pidió David, habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Y no era solamente la estructura, era el espacio donde estaba el Señor. Era el espacio donde estaba su refugio. David escribió este salmo en un momento de dificultad y de persecución. Joven, quizás no sabiendo cómo reaccionar a muchas cosas que le estaban pasando porque mató a un gigante. Pero entendió el secreto, que había un lugar para su refugio, que había un lugar que le iba a traer luz a su vida, y que en ese mismo lugar hoy todavía el Señor sigue esperando a su pueblo. Hay muchas dificultades pasando y ahí sigue estando Dios en este tiempo. Iglesia, el lugar secreto es donde habita el Dios Trino, esperándonos, y solamente tenemos nosotros que acudir a ese llamado. Hay muchos pasajes de la Biblia y versículos que hablan de ir ante la presencia de Dios. Pero hoy te mencioné varios hombres, y entre esos algunos que tuvieron realmente temor humano. Seguimos nosotros teniendo dificultades, pero el lugar secreto no se ha movido de donde tenía que estar. El lugar secreto sigue estando en ese mismo lugar. Nosotros somos los que hemos extraviado y hemos perdido la ruta del lugar secreto. Pongámonos sobre nuestros pies.